Hola, bienvenidos. Mi nombre es Evelyn y este es mi canal, en donde aprenderemos un poco más sobre el curso de Comunicación y Lenguaje en el grado de cuarto bachillerato. Para comenzar en esta clase, vamos a iniciar con el tema de la importancia de leer. En este momento les voy a presentar pantalla para que todos podamos observar de qué trata este tema. Identificación del propósito de la lectura. Este será nuestro tema del día de hoy y esperando que todos podamos comprender un poquito de más sobre este tema y que nos ayuden en nuestro ámbito de la educación. Dice, es muy importante antes de iniciar la lectura definir y dejar claro por qué o para qué va a servir leer dicho texto o libro. Se debe establecer el propósito de la lectura que se va a efectuar. Bueno, esto está muy claro del por qué es importante que nosotros leamos los textos, ¿verdad? Porque aquí dice que es importante porque a nosotros nos ayuda a que nuestros pensamientos estén más claros al momento de que nosotros vayamos a leer dicho texto, ¿verdad? Por eso aquí dice leer, establecer el propósito. ¿Por qué vamos a leer la lectura? Muchos docentes dejan para leer tal libro, pues vamos, un libro de que sea de poesía. ¿Por qué el docente me está pidiendo que yo lea un libro sobre poesía? Puede ser porque el curso el que él está impartiendo puede ser sea redacción o puede ser comunicación y lenguaje, porque para el curso de comunicación y lenguaje todos necesitamos utilizar correctamente en dónde tiene que llevar una coma o dónde tiene que llevar este punto o dónde debo de empezar un nuevo párrafo o finalizar un párrafo. Por eso es necesario, por eso cada docente al momento que deja algún libro para que nosotros leamos, él tiene el propósito del por qué él está dejando que nosotros leamos ese libro. O también podemos leer un libro que trate mucho de geografía, puede ser en el curso de ciencias sociales o en el curso de geografía también. eh, Ahí es donde nosotros estamos ahí y establecemos el propósito de por qué esa lectura se va a efectuar. Como dice aquí, la lectura, el propósito de la lectura que se va a efectuar. Porque no podemos nosotros solo venir y leer, ay, bueno, creo que este libro lo voy a leer. Y no es así, todo tiene que tener un propósito del por qué vamos a estar leyendo dicha lectura. Aquí hay algunos aspectos que nos dicen del por qué nosotros leemos. Dice, el número 1 es obtener las ideas generales de un texto o libro. Cuando nosotros empezamos a leer, decimos, oh, bueno, creo que este es el tema principal del libro, del por qué se está escribiendo este libro. Este es el tema principal del por qué yo lo voy a estar leyendo. Número 2. Distinguir las ideas principales de un texto o libro, porque cada libro tiene ideas secundarias, ideas principales. Por eso aquí dice distinguir las ideas principales del por qué se está leyendo ese libro. Podemos leer un libro de la leyenda del sombrerón. Ahí es donde nosotros vamos a empezar ahí a distinguir cuáles son las principales ideas del texto. Número 3, evaluar críticamente un texto. Y como lo decía anteriormente en el video anterior, evaluar. Y voy a decir, bueno, ¿por qué el escritor quiso escribir este libro del sombrerón? O evaluar y decir, está muy bien redactado este texto. O decir, bueno, eh, todo tiene coherencia del por qué el escritor realizó dicha lectura. Vamos a estar evaluando el texto, vamos a estar criticando también, pero no de una forma mala, ¿verdad? Pero
pero criticando el texto, ¿verdad? Y decir, está muy bien escrito y todo lo demás, ¿verdad? Número 4, comprender el contenido de un texto. Y como lo decía anteriormente, ¿verdad? En el video anterior yo también exponía de que al momento de que para que yo pueda comprender ese texto, me tiene que ver mucho la portada. Si yo dije que el texto, el título y la portada del libro dice La leyenda del sombrerón, oye, y uno se pone ahí y dice, oh, trata de esta leyenda tan famosa de Guatemala. Y uno se pone ahí y empieza, bueno, voy a comprender el por qué este escritor puso a un caballo y a un señor enanito con un gran sombrero. Y ahí es donde nuestra imaginación también empieza ahí a, a funcionar y a estimularse, ¿verdad? Para que nosotros vayamos poco a poco a comprender nuestro texto. Número 5. Localizar información específica. Al final, cada texto tiene sus beneficios, ¿verdad? Pero nosotros ahí es donde vamos a empezar a identificar la información específica. Si nuestro texto trataba de los conocimientos de mi país, pongamos, y bueno, voy a empezar a buscar ahí yo las ideas y la información específica y decir, bueno, sí es cierto, esto es importante, subrayado. Y después seguimos y seguimos leyendo y decimos, esta es una información específica de este libro, subrayamos. Y así poco a poco es que nosotros vamos a empezar a localizar información específica de nuestro libro o texto que vamos a estar leyendo. Número 6. La aplicación práctica. Cada libro a nosotros nos ayuda mucho en diferentes ámbitos, pero en los ámbitos en donde nosotros más podemos observar que al momento que nosotros leemos nos ayuda y lo ponemos en práctica es cuando al momento de hablar. Y ahí decimos, yo lo he visto con algunos compañeros, ¿verdad? Los compañeros utilizan palabras muy técnicas y yo digo, oh, esta persona sí que ha de leer mucho porque utiliza estas palabras que hay algunos otros que aún no lo utilizan, ¿verdad? Y por eso que es aplicación práctica. Vamos a empezar a mejorar nuestro vocabulario también y también nos va a ayudar mucho al momento que nosotros empezamos a leer, también nos va a ayudar mucho al momento de redactar, porque nosotros vamos a saber, creo que en este párrafo necesita esta coma, o bueno, creo que mi párrafo ya es demasiado grande y ya debo de iniciar un nuevo, finalizar e iniciar un nuevo párrafo. Y así es como poco a poco la aplicación de la lectura nosotros vamos a empezar a utilizar en nuestra vida cotidiana o dependiendo del libro que nosotros vayamos a leer también, porque pueda ser de que el libro trate sobre el éxito. Bueno, yo leí ese libro, trata sobre el éxito. Bueno, voy a empezar a leer. Tiene mucha razón este, este capítulo, que el éxito lo consigue uno mismo luchando y esforzándose. Y allí es donde nosotros empezamos a poner en práctica lo que dice el libro también o pues voy a empezar a leer un libro de que se relacione con el bienestar emocional o con el amor propio. Entonces, mmm, dice, el amor propio inicia cuando uno empieza a quererse por sí mismo. Y uno empieza ahí con la práctica de decir, bueno, voy a empezar a quererme, voy a empezar a seguir y voy a empezar a poder realizar cada uno de mi, cada una de mis voy a empezar a utilizarlo esto en mi vida cotidiana. Y aquí hay algo que dice que es muy importante, distraerse. Para que nosotros empecemos un texto es necesario y con, con si cada quien tiene esa habilidad, tienen habilidades diferentes al momento de leer, porque hay quienes que al momento de leer necesitan estar solos, sin nada de bulla, sin nadie que les hable, solos ahí, sin ruidos y ahí leyendo. Pero hay otros quienes para que ellos puedan leer y para que se puedan concentrar en su necesitan música. O hay otros que para poder comprender su lectura
leen un poquito y platican un poquito con la persona que está a su lado, o leen otro poquito y de nuevo empiezan a platicar. Y así es como al momento, así es como el número es de distraerse. Y al final no es bueno distraerse al momento que nosotros leamos, ¿verdad? Porque esto a nosotros nos va a dificultar mucho, mucho la comprensión de nuestra lectura. Eso es necesario, ya cada quien sabrá cómo es de que a él se le facilite al momento de leer su libro, ya sea en grupo o ya sea que esté solito, sin ninguna bulla. Y así es como dice. Número 8. Dar una revisión rápida a un texto o libro. Y es cierto, bueno, eh, vamos por la biblioteca o vamos en algún lado donde hay muchos libros y agarro un libro al azar, bueno, voy a ver, voy a revisar de qué se trata este libro. Y empezamos a revisar y empezamos a revisar o leer un poquito sobre el libro y decimos, creo que este libro no es para mí y lo dejo. Y sigo buscando para que así poco a poco yo voy buscando el texto que a mí me agrade, ¿verdad? Ojear un texto, dice. ¿Por qué ojear un texto? Bueno, normalmente el número no dice ojear un texto, pero esto se refiere más a, pues, vamos a leer alguna revista o en el periódico vamos a encontrar el texto, ¿verdad? Pero ahí dice, estoy yo revisando el periódico y encuentro un texto que trata sobre la naturaleza y lo leo un poquito y digo, está muy interesante, voy a seguir leyendo. Por eso, hojear un texto. O estoy ahí revisando yo una revista y encuentro un párrafo de la tecnología y leo un pequeño párrafo y digo, está muy interesante, entonces voy a seguir leyendo este texto. Por eso aquí dice hojear un texto. De esa forma, si nosotros hojeamos y decimos, me llama la atención este texto, entonces lo voy a seguir leyendo. Y eso es lo que a nosotros nos despierta esa imaginación y esas ganas de seguir leyendo. Hacer una lectura de estudio. Y este también es un tema muy importante. Hacer una lectura de estudio. ¿Por qué una lectura de estudio? Porque esto nos ayuda a nosotros a mejorar como estudiantes. Porque una lectura de estudio, un docente no se lo va a dejar a los estudiantes algo de por gusto, para que los estudiantes pierdan su tiempo y decir, ay no, que los estudiantes como no quieren hacer nada, bueno, les voy a dejar yo este texto. Y así es como, y por eso es de que aquí el número 10 dice hacer una lectura de estudio, porque a nosotros como estudiantes nos va a ayudar mucho al momento que nosotros leemos, porque vamos a aprender a utilizar los signos de puntuación, o vamos a empezar a redactar correctamente cada texto, ¿verdad? También dice, el número 11 dice leer palabra por palabra, porque lo que muchos de nosotros hacemos es leer rápido y dice, y comprender al final, ¿qué se nos quedó? Nada. Y por eso que dice leer palabra por palabra, leer despacio, al final cada texto a nosotros nos va a llevar un tiempo, ¿verdad? Y es ahí cuando nos vamos a decir, creo que sí es necesario. Eh, Vamos a empezar y decimos, y, y la tecnología fue creada para que nosotros aprendamos a utilizar con mayor facilidad. Y así. No, la tecnología fue creada para nosotros. Al final no vamos a comprender nada de lo que nosotros comprendimos en nuestro texto, ¿verdad? Por eso dice el número 11 que también es importante leer palabra por palabra. Número 12, enriquecer el vocabulario. Como lo decía anteriormente, enriquece el vocabulario. Y eso es lo que a muchos de las personas a quienes les gusta leer mucho, ya no utilizan palabras como, ay, palabras comunes, ¿verdad? Sino que su vocabulario ya es un poquito más profesional y ya no dicen palabras sencillas, ¿verdad? Porque al momento que uno lee, también enriquece su vocabulario, ¿verdad? Dice, acá tengo yo un pequeño ejemplo de un propósito de la lectura y dice de la siguiente forma. Me planteo un propósito de lectura de un texto. Antes de empezar a leer,
Los buenos lectores se planean siempre una razón o un propósito por el que lee o por el que van a leer un texto. Este párrafo es muy importante. Los lectores buscan una razón o un propósito para el por qué van a leer un texto. Esta estrategia que utilizo antes de leer me ayuda a controlar si mi propósito de lectura se cumple al leerlo. Por eso es necesario que nosotros tengamos ese propósito en decir, creo que sí, esto es necesario que yo lo lea porque mi propósito es grande, porque me va a traer muchos conocimientos y así es como el propósito, yo voy a estar buscando el propósito del por qué yo voy a seguir leyendo mi libro. ¿Por qué quiero leer este texto? Por el placer de leer una historia o saber cómo son los personajes donde ocurre el argumento. Para aprender algo sobre ciencias de la naturaleza o ciencias sociales. Para saber cómo hacer un imán, una tabla en Word, un pluviómetro para la clase. Para contestar una pregunta, para explicarle a mis compañeros el argumento de esta narración o de qué trata este libro informativo, para estudiarlo porque su contenido entra en un examen. Y estos son, aquí son algunos de los propósitos del por qué algunos de los estudiantes empiezan a leer. ¿Por qué quiero leer este texto? Es una pregunta fundamental que todos nos debemos de hacer antes de iniciar un texto. ¿Por qué quiero leer este libro? ¿Por qué quiero leer este texto? Si ya sea en ciencias naturales o en ciencias sociales, dice, porque para aprender a hacer algún experimento o para aprender a realizar algún ensayo o cualquier cosa. Aquí es por qué lo voy a querer hacer. Y este es uno de los más importantes que para mí, para estudiarlo porque su contenido entra en un examen. Y es lo que muchos estudiantes hacemos, ¿verdad? Que, bueno, ahora voy a leer este libro porque el profesor dijo que esta lectura viene en el examen. Y nos ponemos ahí a leer y a leer. Pero muchas veces no lo hacemos con un buen propósito, sino que solo para que ganemos ese examen y así, ¿verdad? Pero no es así, sino que nosotros debemos también de conocer un poquito más sobre qué trata nuestra lectura, ¿verdad? Para explicarle a mis compañeros el argumento de esta narración, porque muchas veces eh, empezamos a leer un libro, ¿verdad? O un texto que encontramos en alguna revista o en algún periódico y nos ponemos a leer. Y me encuentro con unos amigos o me encuentro con mi familia y les empiezo a contar, mira, esto fue lo que yo leí, esto fue lo que yo leí, lo empiezo eh, les empiezo a explicar qué es lo que yo leí. Pues vamos, si trataba sobre cómo es que se crean las nubes o cómo es de que se empieza a fabricar una computadora y así es, ¿verdad? Para explicarle a mis compañeros el argumento de esta narración, porque muchas veces nosotros nos ponemos a explicar los textos que nosotros hemos aprendido y nuestros familiares o nuestros amigos nos dirán, de seguro solo estás inventando tus textos, pero no, tenemos algo en donde nosotros estamos ahí haciendo nosotros estamos ahí un propósito de lectura, ¿verdad? Una de las funciones ejecutivas importantes asociadas a la comprensión lectora es la planificación. La planificación, una palabra importante para nosotros, ¿verdad? Planificar, planificar el por qué yo voy a leer, planificar qué beneficios me va a traer a mí mi lectura, planificar el por qué voy a estar yo ahí leyendo, planificar. Bueno, creo que esto a mí me traerá muchos conocimientos previos que a mí me van a ayudar, ¿verdad? Y así es como nosotros vamos a ir planificando el por qué vamos a leer, el por qué mi lectura es importante. Antes de empezar a leer, los lectores competentes acostumbran a planearse un objetivo.
planearse un objetivo. Como lo decía en el ejemplo anterior, un objetivo podría ser porque viene en el examen, o un objetivo también podría ser, bueno, voy a leer este libro porque mi familia no me cree de lo que yo les estoy contando. O otro objetivo sería, bueno, quiero leer este texto porque me va a ayudar en mi vocabulario. O también otro objetivo podría ser, quiero leer este libro porque me va a ayudar a mí a utilizar los puntos o los signos de puntuación correctamente, que se construyen en una respuesta metacognitiva de planificación y motivación. Porque al final, motivación. Si nosotros no tenemos motivación en nuestra lectura se nos hará muy, muy aburrida. Pero no, nosotros debemos de buscar y planificar, sobre todo, primero, planificar. Segundo, buscar esa motivación. Nosotros es decir, bueno, esta vez sí voy a leer este libro porque sé que me va a ayudar mucho y yo lo necesito leer para que yo mejore en mi educación. ¿Por qué es importante comenzar a leer con un objetivo? Los estudiantes que leen con un objetivo de lectura utilizan más pensamientos estratégicos y están más motivados. Por eso, acá es más motivados y su vocabulario y su educación mejora, porque dependiendo de los libros que nosotros vamos a estar leyendo, es en ese ámbito nosotros nos va a estar ayudando. Pues, ¿no? Si queremos nosotros aprender mucho, mucho sobre cómo se lee, cómo se escriben las palabras, un libro que trate mucho sobre la escritura, eh, el, el, donde el estudiante se trace ese propósito y ese objetivo, donde puede el por qué él quiere leer, ahí vamos a estar nosotros, nuestra motivación. Por eso es importante que comencemos a leer con un objetivo y no decir, ay, solo porque este docente me pidió que yo realizara esta lectura, si no, no lo hago. No, debemos de pensar de una forma diferente, decir, bueno, si mi profesor me dio esta lectura es porque quiere que yo aprenda algo. Y así debe de ser, buscar nuestro objetivo y buscar nuestra motivación para que nosotros sigamos leyendo cada tema, cada libro, ¿verdad? Esto fue todo para esta clase y espero que les haya ayudado un poquito más para la comprensión de este tema y espero que hayan aprendido un poquito más y por cualquier cosa están los comentarios y ahí pueden dejar sus dudas. Nos vemos.